Buenas tardes a todos, bienvenidos a un jueves más de webinars de EMEX. El día de hoy el tema será estándar de sostenibilidad. Tenemos de invitado a Francisco Javier Benítez Olmos. Él es un profesional con sólida formación como ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología, licenciatura en educación media superior con especialidad en ciencias naturales y maestría en seguridad alimentaria. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos agroalimentarios y en la implementación y certificación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria, así como en esquemas enfocados en las prácticas sociales. Eh, Demos la bienvenida. Francisco, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues primero que nada, agradecer la oportunidad que nos dan, a PANFA de ser parte de su programa de webinars y podernos dar este tiempo de compartir información referente a las novedades o actualizaciones que tenemos en materia de certificación. El día de hoy vamos a hablar un poco referente al estándar de sostenibilidad, su nueva versión que pues entró en vigor a partir del 1 de enero de este año. Entonces vamos a hablar un poquito de ello. Realmente es muy poquito el tiempo que nos dan. Es prácticamente una breve introducción a lo que es el estándar, cómo se maneja, cuestiones relevantes que pudieran ser de interés para ustedes. Es lo que voy a compartir el día de hoy. En cuestiones de los puntos de control, solamente es un resumen, algo muy general referente a lo que el esquema está solicitando. Este, y pues yo espero que la información que el día de hoy compartamos pues sea de agrado para ustedes, que si hay la inquietud de llegar a certificarse en el estándar de sostenibilidad, pues busquen a los organismos aprobados para llevar a cabo este proceso de evaluación de la conformidad. Y si hubiera dudas o comentarios, pues referente al manejo del estándar, lo dejaríamos al final de la charla. Vamos a tener un espacio para ello. Entonces, pues ahorita voy a compartir pantalla. Firmar. Ok, gracias. Bueno, pues como les comenté el día de hoy, traigo una charla preparada para ustedes referente al estándar de sostenibilidad en su versión actual 2.0. Agradezco por ahí ya la presentación que tuvieron referente a mi formación. Soy colaborador de PANFA desde ya hace varios años. Actualmente me dedico a la parte de la evaluación de la conformidad. Soy un auditor activo referente a estándares de inocuidad en verificación y certificación PANFA, como lo es Primus, Global, el estándar de sostenibilidad. Tercero especialista en la parte de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, cadena de custodia, GRAS, entre otros. Referente al estándar, pues son algunas, realmente no ha habido mucha demanda en cuanto a la parte de la certificación. Sin embargo, sí he sido partícipe en algunas de las evaluaciones de la conformidad que hemos tenido como parte del organismo de certificación. Vamos a iniciar hablando un poquito referente a lo que es la sostenibilidad. Y para ello nos vamos a basar en la siguiente definición que nos dice que la sostenibilidad implica la conciencia de que los recursos del medio ambiente no son una fuente inagotable, por lo que preservarlos y usarlos de manera racional es indispensable para garantizar el bienestar de las próximas generaciones. La sostenibilidad es un concepto que se basa en tres eslabones o tres pilares importantes, que es la cuestión social, ambiental y económica.
Lo que busca pues prácticamente un equilibrio entre estos tres elementos sin que lleguemos a afectar las futuras generaciones. Es decir, que hagamos uso de los recursos que tenemos actualmente de manera racional, de tal manera que podamos seguirlos preservando para años siguientes. Derivado de lo que es el concepto de sostenibilidad, la ONU adoptó en 2015 un conjunto de objetivos que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales tienen fecha de cumplimiento o metas específicas para su cumplimiento que están fijadas hasta el 2030. Y prácticamente lo que buscan es lograr ese equilibrio entre las cuestiones sociales, económicas y ambientales. El estándar de sostenibilidad se basa en diferentes objetivos que la ONU presentó en el año 2015. Vamos a hablar un poquito referente a lo que es el estándar. Es una certificación integral de agricultura sustentable que prioriza las necesidades de productores, las empresas de alimentos y el medio ambiente. Este es un estándar que ha sido desarrollado de manera colaborativa por diferentes líderes dentro de la industria en cuestiones de certificación o en cuestiones de evaluaciones de la conformidad. Es un esquema que inició en el 2016, pero que su lanzamiento no fue así hasta el 2021. Además de esto, también podemos hablar del estándar de sostenibilidad como un estándar muy amigable, ya que este puede ser auditado a la par con otros estándares de certificación o con otras normas de inocuidad. Por ejemplo, en un proceso de evaluación de la conformidad pudiéramos estar llevando a cabo lo que es la auditoría del estándar de sostenibilidad junto con un esquema Primus GFS, un Global Gap, entre otros. Por ahí ya les comentaba y les anticipaba que esta versión 2.0 entró en vigor a partir del 1 de enero del 2025. ¿Por qué elegir el estándar de sostenibilidad? Principalmente porque documenta las operaciones de alto desempeño del auditado, proporcionando así evidencia que podría presentar ante los compradores, accionistas, empleados y la comunidad referente a las buenas prácticas que estamos llevando a cabo. Es importante mencionarles que el esquema o el estándar de sostenibilidad pues tiene un enfoque, como ya lo veíamos, en cuestiones sociales, económicas y en la parte ecológica. Por lo que es importante que nosotros podamos dar a conocer cuáles son los proyectos que estamos planteando o que tenemos previstos, cuál es el seguimiento que estamos dando, qué metas hemos alcanzado, cómo lo hemos logrado o cuáles han sido los resultados de todo esto. El estándar es útil para rastrear el desempeño y obtener información relevante acerca de la cadena de suministro, así como identificar oportunidades para mejorar la sostenibilidad, conservar y expandir el acceso a mercados nacionales e internacionales. Eh, en cuestiones del enfoque que tiene este estándar, podemos ver que hoy en día ya no es solamente un requisito el cumplir con la cuestión de inocuidad y calidad en la exportación de productos, sino que también otro de los factores que están pidiendo los clientes de diferentes mercados es cumplir con las buenas prácticas sociales, pero que también la forma de producir alimentos sea ambientalmente amigable. El estándar de sostenibilidad nos da credibilidad como empresa de poder demostrar que aparte de producir un alimento seguro para su consumo, estamos produciendo alimentos con prácticas que están siendo amigables con el medio ambiente y que sobre todo estamos desarrollando este conjunto de procesos a partir de las buenas prácticas sociales, tomando en cuenta o considerando la salud y seguridad de los trabajadores y los derechos que a esto les corresponden por ley. El objetivo del estándar es evaluar y comunicar los resultados de las estadísticas de sustentabilidad e inspirar la mejora continua de las prácticas sostenibles. Entonces, pues prácticamente es una breve reseña de por qué es importante o por qué deberíamos elegir el estándar de sostenibilidad como parte de nuestros procesos de evaluación de la conformidad. En cuanto al alcance que el estándar tiene,
eh, está conformado por tres listas de verificación. La primera, que es a nivel organización, que es prácticamente como el sistema de gestión, lo que aplicaría tanto para la parte de campo como para la parte de instalación. Tenemos el nivel de granja, que es prácticamente aplicable para toda la producción primaria. Y tenemos el nivel de instalación, que pudiera entrar todo lo que son la parte de las empacadoras, procesadoras, distribuidoras. En cuestiones de las áreas en las que se aborda o se enfoca lo que es el estándar de sostenibilidad, son 7, que es la calidad del aire, la condición del suelo, la conservación del agua y energía, desechos y reciclaje, usos de nutrientes y pesticidas, hábitat, biodiversidad y protección del medio ambiente, y la cuestión de bienestar y seguridad de los trabajadores. Durante el desarrollo de la presentación, vamos a poder ver algunos textos en color azul, que es prácticamente los ajustes que llegamos a tener en esta versión 2, es decir, las modificaciones que hubo o los reacomodos en cuanto a la información que se está presentando. Uno de los primeros cambios o una de las primeras aclaraciones que se hicieron a partir de la versión 2 es referente precisamente al alcance, en donde nos dice que una auditoría puede incluir varias granjas o varias instalaciones que no necesariamente deben de ser adyacentes o contiguas, mientras operen en general con la misma fuerza laboral, la misma gestión y las mismas prácticas, sin problema pudieran llevarse a cabo los procesos de evaluación de la conformidad, aunque estos sitios se encuentren en lugares completamente distintos. Por otro lado, tenemos el conjunto de documentos que nos van a permitir llevar a cabo un proceso de evaluación de la conformidad con mejor resultado. Para ello, tenemos lo que son las regulaciones generales, en donde nos van a dar a conocer prácticamente todas las reglas dentro del proceso de evaluación de la conformidad, qué sí y qué no podemos hacer durante el desarrollo de esta. Tenemos la lista de verificación, que es prácticamente la que nos va a permitir a nosotros llevar a cabo los procesos de evaluación de la conformidad y que si ustedes en algún momento quisieran hacer una auditoría interna, pudieran servirles como herramienta para desarrollar dicha actividad. Tenemos la lista de verificación del sistema de gestión interno para la certificación en grupo, que esta es otra de las ventajas que tiene el estándar de sostenibilidad, en donde no solamente podemos certificar lo que son la parte de granjas o sitios de forma individual, sino que podemos formar lo que es un grupo de productores y llevar a cabo los procesos de la evaluación de la conformidad para este grupo a la par. Vamos a ver algunas de las cuestiones que se toman en cuenta durante el desarrollo de esta evaluación de la conformidad para grupo de productores. Y tenemos las guías de auditoría, que son prácticamente pues esa guía que nos va a permitir a nosotros identificar qué es lo que el esquema nos está pidiendo y cómo pudiéramos cumplirlo. Es importante hacer una mención referente a los documentos de auditoría, ya que luego creemos que las guías de auditoría o que la parte de los documentos normativos nos van a dar con claridad el cómo debemos realizar las cosas. Y eso es algo que a lo mejor todavía no nos queda claro. Todos los documentos normativos de cualquier esquema, independientemente de cuál estemos hablando, nos dicen qué debemos hacer, pero no nos explican el cómo lo debemos desarrollar, ya que prácticamente un sistema de gestión o un sistema de inocuidad es un traje a la medida de cada una de las organizaciones. Por lo tanto, cada una de las empresas tiene que ver de todo lo que se pide, cómo pudiéramos estarlo cumpliendo. Entonces, pues prácticamente eso lo vamos a encontrar en la parte de las guías de auditoría. ¿Dónde podemos conseguir todos estos documentos? Aquí les estoy dejando el link para poder acceder a la página web del dueño del esquema y poder hacer la descarga de los documentos oficiales. Los documentos se encuentran en el idioma inglés y español y son de carácter gratuito. En cuanto a los procesos de auditoría, tenemos que también aquí hubo un ajuste en cuanto a los tiempos de auditoría. Nos dice que la duración de una auditoría comprende desde que el auditor lleva a cabo la ejecución de la reunión de inicio
hasta que éste finaliza con la reunión de cierre. El tiempo establecido o aproximado, fijado por el dueño del esquema, nos dice que para campo el total de horas aproximadas tendría que ser entre 3 y 8 horas, para invernadero de 3 a 5 horas, para los centros de almacenamiento y Y distribución de 2 a 4 horas, para la parte de los coolers o almacenamiento en frío, de 2 a 4 horas, para una empacadora de productos frescos de 3 a 7 y para la parte de los procesos de 2 a 5 horas. Para la parte de la frecuencia de las auditorías, el esquema tiene prácticamente una modalidad de 3 años. Lo que quiere decir es que el certificado al que seamos acreedores durante un proceso de evaluación de la conformidad va a tener una vigencia de 3 años. Pero no quiere decir que cada 3 años vamos a tener auditorías. La vigencia del certificado es por 3 años. Sin embargo, cada año vamos a llevar a cabo lo que es un proceso de auditoría documental. Por ejemplo, nosotros iniciamos en el ciclo cero con el proceso de evaluación de la conformidad inicial o la primera auditoría, que sería una auditoría en sitio. A los 12 meses de haber desarrollado esta primera auditoría, nosotros tendríamos que ser acreedores a una auditoría documental, la cual podría ser o tendría que ser no precisamente en sitio. A los 24 meses volveríamos a llevar a cabo un proceso de seguimiento a través de una auditoría documental, por parte del mismo organismo de certificación que que nos llevó a cabo el proceso inicial, y hasta los 36 meses, que sería el año 4, estaríamos llevando nuestro proceso de recertificación a través de una auditoría presencial o en sitio. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, no desarrollamos la auditoría de los 12 o los 24 meses? Prácticamente estaríamos pasando a un estado de suspensión por parte del organismo de certificación, y para poder levantar nosotros ese estado de suspensión, tendríamos que volver a iniciar con una auditoría en sitio. En cuestiones de la frecuencia de las auditorías, pudiera estar sujeta a algunas modificaciones debido a la estacionalidad de los productos, es decir, que para la fecha en la que se haya programado la auditoría, no haya proceso o no haya producto, como en el caso, por ejemplo, del mango, que es uno de los productos de temporada y cuyas temporadas son muy cortas, evidencia insuficiente de acciones correctivas, o la parte de los cambios en la operación. En cuestiones de las extensiones de los certificados, no se permiten en las recertificaciones, tomando en cuenta que tuvimos 3 años para programar, para establecer la fecha, por lo tanto no pudiéramos nosotros ser acreedores a una extensión de esto. En cuestiones de las auditorías a los 12 y a los 24 meses, es sí o sí que debemos estarlas realizando. En cuestiones de las responsabilidades referente al proceso de evaluación de la conformidad, tenemos que para el auditor su responsabilidad es prácticamente llevar a cabo el proceso de evaluación de la conformidad, llevar a cabo lo que son los informes de auditorías y solicitar la documentación para asegurar la conformidad permanente cuando se trate de auditorías documentales, que ya por ahí les comentaba que estas pudieran llevarse a cabo de manera virtual y no precisamente en sitio. La responsabilidad del auditado, pues, es prácticamente recibir las auditorías, realizar las acciones correctivas, programar la primera auditoría documental, que sería la del año 12, y programar la segunda auditoría documental dentro de los 2 años posteriores a la auditoría inicial. Las responsabilidades del organismo de certificación, pues prácticamente es recordarle a los auditados con 30 o 60 días previos al cumplimiento de los plazos que deben llevar a cabo los procesos de evaluación documental. Y finalmente, pues llevar a cabo la toma de decisiones de la certificación, es decir, determinar si con la evidencia que ustedes están presentando es suficiente para poder emitir o no
el certificado que el estándar, al que el estándar los hace acreedores. En cuestiones de las extensiones de los certificados, por aquí hubo también una de las actualizaciones en esta versión 2, en donde nos dice que nosotros podemos ampliar el alcance de un certificado, ya sea porque se amplió el área del cultivo, porque se adicionaron nuevos productos o porque incluimos nuevos procesos. Esto es para la parte de las empacadoras o procesadoras. Nos dice, pueden llevar a cabo la ampliación de su certificado en cuanto a estas condiciones, siempre y cuando los riesgos, los procesos o equipos empleados, las prácticas del cultivo, la ubicación y el personal tengan similitud con esto. El organismo de certificación va a determinar si con la información que ustedes están proporcionando es necesaria una visita adicional. Esta solicitud de extensión del certificado se puede llevar a cabo durante los próximos 30 días después de que se llevó a cabo el proceso de evaluación de la conformidad. Posteriores a estos 30 días, el proceso o la regulación nos dice que eso ya no sería posible. En cuanto a los requerimientos de registro, nos dice que para los auditados nuevos que operan menos de 3 meses al año, o que operan más de 3 meses al año, el historial de registros va a ser el mismo, por lo menos 3 meses consecutivos. Mientras que para los auditados ya existentes, es decir, que van a iniciar un proceso de recertificación, nos dice que si la empresa opera en menos de 3 meses al año, vamos a requerir los registros de por lo menos 3 meses al año más los de la temporada pasada que no se hayan evaluado. Mientras que para aquellas operaciones que trabajan u operan por más de 3 meses al año, vamos a solicitar los registros generados a partir de su última evaluación de la conformidad. En cuestiones de los procesos de evaluación, los documentos que son esenciales para verificar el cumplimiento del estándar son la lista de verificación del estándar de sostenibilidad y las pautas de auditoría, que por ahí ya les mencionaba que es prácticamente lo que nos indica qué debemos hacer para poder cumplir con lo que el esquema nos está solicitando. Evaluar la conformidad de cada una de las etapas, preguntas de cada lista de verificación. Tenemos, ya por ahí les comentaba, 3 listas de verificación, que es la parte de la organización a nivel de granja y a nivel de instalación. Cuando estamos evaluando la lista a nivel de organización, pues prácticamente tendremos que estarlas evaluando de la misma forma para cualquiera de las empresas que deseen llevar a cabo este proceso de evaluación de la conformidad. El checklist es prácticamente un Excel en donde vienen las 3 listas en una misma plantilla. Por lo que nos dice el estándar que si vamos a evaluar la parte de granja, todas las preguntas que están señaladas o establecidas para la parte de instalaciones tendrían que estarse evaluando como no aplica para poder tener acceso al porcentaje real de cumplimiento. Caso contrario, si lo que estamos evaluando es una instalación, todas las preguntas aplicables a la granja tendrían que ser evaluadas como no aplica por la misma razón. En cuanto a las entidades auditadas, crean y aplican sus propios sistemas, lo que son los procedimientos, políticas, registros, etcétera, para promover las prácticas sustentables o sostenibles. El auditor evalúa la solidez de los sistemas y la eficacia de su aplicación. Cuando nosotros, por ejemplo, en una auditoría de certificación inicial, presentamos evidencia que no nos permite prácticamente demostrar el cumplimiento total de los puntos de control, pues se evalúa y se establece el comentario correspondiente a lo que la empresa está presentando. Las auditorías de escritorio de los años 12, de los meses 12 y 24, perdón, nos van a permitir a nosotros como evaluadores el poder dar seguimiento a lo que ustedes confirmaron en una primera evaluación. Entonces, a partir de esos comentarios, nosotros pudiéramos estar dándole el seguimiento y ver qué de lo que están proponiendo se está logrando o qué es lo que ya de plano dejaron de hacer
porque los recursos no se los permitieron, porque la operación no lo permitió o porque no era viable para sus procesos. Como nota tenemos que tanto Walmart como Cisco solicitarán una auditoría a nivel de granja. Prácticamente pues son las empresas que actualmente están solicitando el cumplimiento del estándar de sostenibilidad para cada uno de sus proveedores de productos. En cuanto al proceso de evaluación, tenemos que las opciones de puntaje o de respuesta a las preguntas se van a poder evaluar con un sí, un no o un no aplica. Este, que los puntajes obtenidos van a ser de 1 a 5 puntos y que los valores van a ser de 20, 40, 60, 80 o hasta 100 puntos. Cuando nosotros somos acreedores a un no, el puntaje obtenido de la pregunta va a ser el equivalente a 0. A diferencia, por ejemplo, de los no aplicables, pues no nos va a afectar como tal la puntuación. Lo único es que cambia nuestro 100%. O sea, a lo mejor el total de preguntas que hacían 400 puntos nos generaban un 100% del cumplimiento y dejaron de aplicarnos 10 preguntas, que el total de puntuación entre estas son 300, entonces ya nuestro 100% ya no van a ser los 400 puntos iniciales, sino los 300 que nos quedaron a partir de las preguntas no aplicables. La lista de verificación o el proceso de evaluación también está conformado por requisitos mínimos. Estos requisitos mínimos, sí o sí, debemos de cumplirlos. Si nosotros, por ejemplo, alcanzamos el porcentaje mínimo, que es el 70% de cumplimiento, pero resulta que nos dejaron marcado una pregunta que está considerada como requisito mínimo, pues prácticamente el proceso de evaluación no se va a poder llevar a cabo. No es como que nos vayan a poder liberar el certificado. Los requisitos mínimos son preguntas consideradas cruciales para las prácticas sustentables. El auditado debe pasar todos los requisitos mínimos para lograr la certificación. La puntuación de aprobado para la mayoría de las preguntas es 5 de 5 o en algunas otras preguntas el puntaje mínimo aceptado es 4 de 5. El auditado puede ajustar las prácticas durante la fase de acción correctiva para cumplir los requisitos mínimos. A lo que voy con esto es que si nos llegaran a marcar una no conformidad en algunas de las preguntas clasificadas como requisitos mínimos, sí o sí tendríamos que estar llevando a cabo las acciones correctivas para poder pasar a la etapa de emisión del certificado. De lo contrario, la empresa no sería certificable. Aquí tenemos, o les puse lo que es un ejemplo para la orientación referente a la asignación de puntajes. Es el 162, el desvío de residuos materiales. La organización realiza un seguimiento y cuenta con medidas establecidas para desviar los residuos materiales no orgánicos de los vertederos utilizando las siguientes estrategias: reutilización de materiales o reciclaje de materiales. Esta pregunta, como tal, sí nos da opción a poder obtener hasta 5 puntos. Tenemos 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Lo cual nos dice que si nos llegáramos a ser acreedores a 5 puntos, tendríamos un cumplimiento total. 4 puntos nos da un criterio de cumplimiento casi total. 3 puntos, cumplimiento moderado. 2 puntos, cierta conformidad. 1 punto es cumplimiento mínimo y 0 puntos es una no conformidad. No todas las preguntas nos van a dar opción al puntaje de 0 a 5. Va a haber algunas otras que nos van a dar opciones de 5, 3, 0 y no aplica. Entonces es importante que podamos conocer y pues los porcentajes o los criterios de cumplimiento serían los mismos. Esto es un ejemplo de un requisito mínimo en el 124, cumplimiento legal. Aquí no lo dice la pregunta, requisito mínimo. Se requiere una puntuación de 5 para la certificación. Lo que quiere decir es que no podemos tener ninguna observación o ninguna desviación dentro de este numeral porque sí o sí tendremos que estar aplicando una acción correctiva. En este caso, la pregunta tiene valor 5 de 5, pero aquí tenemos otro ejemplo en donde también es un requisito mínimo, pero que su puntuación mínima aceptable
es 4 de 5. Entonces, si nosotros llegáramos a tener un cumplimiento moderado o cumplimiento parcial o mínimo, forzosamente tendríamos que estar aplicando acción correctiva para poder pasar a la etapa de certificación. De lo contrario, pues les repito, la empresa no sería certificable. En cuanto a la parte de las nuevas normativas, en esta versión 2, nos pide que pues prácticamente los auditores deben de pasar por una auditoría de supervisada, ya sea por un auditor aprobado. En caso de que el organismo de certificación no cuente todavía con auditores aprobados, el gerente de certificación o la gerente pudiera llevar a cabo estos procesos de evaluación de la conformidad sin ningún problema, el procesos de supervisión, perdón, para el nuevo auditor sin ningún problema. En cuanto a las circunstancias especiales para prácticamente no otorgar la certificación, tenemos lo que son las fallas automáticas, que es prácticamente en donde se identifican riesgos graves para la seguridad, actividades ilegales, violencia, amenazas hacia el auditor, intento de soborno, falsificación de registros o detecciones graves de seguridad durante el proceso de evaluación. Por otro lado, tenemos la parte de los procesos de suspensión o revocación. En cuanto a la suspensión, se pudiera llevar a cabo a una empresa se pudiera suspender cuando no paga las tarifas acordadas, es decir, que no cubre el pago correspondiente a los procesos de evaluación de la conformidad. Cuando una no conformidad constituye una amenaza inmediata para el público, una inspección resulta en un fallo automático, si durante una auditoría se detecta un problema de seguridad crítico, la organización utiliza indebidamente el logotipo o la marca registrada del estándar, que si bien todos los esquemas en materia de certificación, pues tienen sus restricciones en cuanto al uso de estos logotipos. Una organización está involucrada en una actividad ilegal o en un problema grave de inocuidad alimentaria, lo cual puede afectar tanto la reputación de la empresa como la del dueño del esquema. Y la revocación se da cuando se descubre algún proceso de fraude, cuando algún proceso de suspensión o algún problema que llevó a la empresa a una suspensión no se resuelve de manera adecuada, cuando la organización se declara en quiebra. Es importante que conozcamos que si una empresa que estuvo certificada bajo el estándar de sostenibilidad se le llega a revocar lo que es el certificado, durante los próximos 6 meses siguientes no pudiera llevar a cabo ningún proceso de evaluación de la conformidad, que prácticamente sería como la multa que tendría que cubrir para posteriormente iniciar su proceso. En cuestiones de las auditorías de vigilancia, por aquí también igual tenemos de dos tipos, que son las realizadas por el organismo de certificación y que estas serán notificadas al cliente de 48 horas antes de llevar a cabo este proceso. Una auditoría no anunciada se lleva de la misma forma que una auditoría normal. Las empresas pueden rechazar una sola vez el proceso de una auditoría no anunciada. Si la empresa llevara o repitiera este proceso, este patrón de rechazar en una segunda ocasión la notificación de una auditoría de vigilancia, daría lugar a un proceso de suspensión. Actualmente no existe un porcentaje mínimo para los organismos de certificación referente a los procesos de evaluación de la conformidad de manera no anunciada. Y tenemos las auditorías de vigilancia realizadas por los dueños del esquema. Aquí prácticamente las empresas no pueden decir que no. Sí o sí, si el dueño del esquema lo solicita al organismo, se tendría que estar llevando a cabo ese proceso de evaluación. ¿Cuál es la función de los dueños del esquema? Asegurar o garantizar que los auditores de los distintos organismos de certificación cuentan con la competencia para desarrollar o ejecutar estos procesos de evaluación de la conformidad. Durante este proceso de evaluación, si el dueño del esquema llegara a decidir visitar alguna de las empresas en donde el organismo va a llevar a cabo su proceso de evaluación,
Ellos van a estar enfocados completamente en el desarrollo de la auditoría, en el desempeño del auditor y no en lo que tiene la empresa o prácticamente el dueño del estándar no pudiera dejar una no conformidad a la empresa por el incumplimiento a uno de los requisitos del esquema. Las no conformidades tendrían que ir dirigidas directamente al organismo de certificación, sobre todo si es por falta de competencia o porque el auditor desconoce el proceso de evaluación de la conformidad o desconoce el alcance o no tiene la competencia para estar llevando a cabo el proceso de evaluación del estándar de sostenibilidad. En cuanto a las certificaciones de grupo, debemos entender que un grupo es un conjunto autodesignado de granjas e instalaciones que siguen un conjunto compartido de prácticas y procedimientos a través de un sistema de gestión interno. El grupo es el responsable de llevar a cabo todas las auditorías internas al conjunto de miembros del grupo de productores o de instalaciones. Adicionalmente, deberá llevar a cabo la auditoría por parte del organismo de certificación. El organismo lo que hace es llevar a cabo la selección de manera aleatoria de la raíz cuadrada del total de granjas o instalaciones que forman parte del grupo de productores o de instalaciones. A diferencia de una auditoría interna, en una auditoría interna tenemos que estar llevando a cabo la evaluación del 100% de los sitios, mientras que en la auditoría de certificación solamente se evalúa la raíz cuadrada del total de sitios. Nos dice que las auditorías grupales pueden ser llevadas a cabo por diferentes o por múltiples auditores como una forma de mejorar la eficiencia en los procesos. En cuestiones de la certificación de grupo, prácticamente nos dice que debemos cumplir con las mismas reglas que si son productores individuales o instalaciones individuales. Para poder ser acreedores a la certificación, debemos cumplir por lo menos con todos los requisitos mínimos del estándar, que ya por ahí les comentaba que son obligatorios, es decir, sí o sí. Y haber alcanzado una puntuación media de auditoría de los miembros del grupo que recibieron la auditoría de por lo menos el 70% o superior después de acciones correctivas. En este momento, esta es una de las notas que tenemos, no existe una puntuación mínima necesaria que deba ser alcanzada antes de las acciones correctivas. Es decir, nosotros a lo mejor durante el proceso de evaluación alcanzamos un 50% del total del estándar, pero con las acciones correctivas debemos alcanzar por lo menos el 70% del cumplimiento. Si después de acciones correctivas no logramos alcanzar ese 70%, no pudiéramos ser acreedores al certificado. Se van a otorgar la certificación de bronce, plata u oro al líder del grupo en función al puntaje promedio de todas las operaciones. Aquí es importante mencionarles que el certificado para grupo de productores se emite por grupo de productores y no por miembro del grupo de productores o miembro de las instalaciones miembros de ese grupo. En cuestiones de si podemos añadir nuevas granjas o nuevas instalaciones, el estándar nos dice que sí, siempre y cuando no se supere el 20% del número total de granjas. Es decir, si nosotros tuviéramos un grupo de productores de 10 miembros y quisiéramos incorporar uno o dos, no tendríamos problema con ello. Pudiéramos estarlos incorporando sin necesidad de llevar a cabo auditorías presenciales por parte del organismo de certificación. Pero si a lo mejor nosotros en nuestro aumento fueran 3, 4 o más miembros al grupo de productores, forzosamente tendríamos que estar llevando a cabo el mismo proceso que ya mencioné anteriormente por parte del organismo de certificación. En cuanto a las listas de verificación del grupo de productores o del sistema de manejo interno, pues tenemos una lista específica para ello. En cuestiones de la puntuación global para esta lista de verificación, pues no hay como tal una puntuación en porcentaje. En cuanto a la parte de las acciones correctivas, tenemos un total de 30 días para el cierre de acciones de no conformidades a partir de la fecha de auditoría.
Estas acciones correctivas deben abordar la determinación de la causa raíz, y debe de presentarse en forma de documentos, registros, fotografías o la evidencia que ustedes consideren necesaria. Ya les comentaba, tenemos máximo 30 días para el cierre de estas no conformidades, y el organismo de certificación tiene 15 días más para la toma de decisión de la certificación. Lo que quiere decir que desde la auditoría hasta la toma de decisión de la certificación pudieran transcurrir un total de 45 días. Posterior a los 30 días, pues ya no pudiéramos estar mandando evidencia de acciones correctivas, por lo tanto estaríamos concluyendo el proceso con una auditoría no certificable. A través de la toma de decisión, el organismo determina prácticamente si la empresa es acreedora o no al certificado, una vez que fueron evaluados todos los requisitos o todos los criterios que llegaron a presentarse. En cuestiones de la decisión de la certificación, ya por ahí les comentaba, debemos cumplir con los requisitos mínimos y lograr un puntaje de auditoría de por lo menos el 70% o superior después de acciones correctivas. Si llegáramos a tener un total del 70% durante el cierre de acciones correctivas, la empresa sería acreedora a un certificado con una clasificación bronce, que sería del 70 al 74. Del 75, a partir del 75 al 79, la clasificación sería como plata, y del 80 en adelante, nuestra clasificación sería oro. En cuanto a las listas de verificación, tenemos los siguientes requisitos. Las preguntas están conformadas de la siguiente manera, que tenemos prácticamente la sección de la lista de verificación, lo que vamos a encontrar en la parte de arriba, el número y título de la pregunta, que es prácticamente lo que ya veíamos en las diapositivas anteriores, el texto o la pregunta aplicable, y vamos a tener la conformidad total cuando cumplamos con los requisitos que el esquema nos está indicando. A partir de esto, nosotros ya pudiéramos tener una clasificación diferente dependiendo los faltantes o las deficiencias que lleguemos a presentar en cada una de las preguntas. En cuestiones de campo o en la parte de organización, la primera pregunta que vamos a ver es la cuestión de certificaciones medioambientales, lo cual nos dice que debemos presentar los certificados de aquellas certificaciones que tengamos o bajo las cuales esté certificado, ya sea el campo o la instalación, que pudiera ser la parte del Rainforest, pudiera ser la parte de Uso Organic, pudiera ser la parte de SMETA, o cualquier otra certificación que pudiera dar credibilidad sobre la ejecución de procesos ambientalmente amigables y socialmente responsable. Esta pregunta o esta primera pregunta no tiene un porcentaje como tal, solamente como recopilación de información. La sección de políticas nos van a pedir una política de no uso de biosólidos, política uso de organismos genéticamente modificados, una política de uso de transgénicos, política de uso de pesticidas, nutrientes, contratación y salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Por ahí les comentaba que el estándar se basa en 7 aspectos. El primero de ellos era la calidad del aire, en donde nos dice que las empresas deben tomar o deben implementar medidas para proteger la calidad del aire, reducir los olores, mantenimiento, reducción de los equipos, al menos 3 en al menos el 80% de las operaciones. No quema de basura, vegetación o residuos de cultivo. Aquí en al menos 3 son al menos 3 prácticas o 3 medidas en al menos el 80% del total de las operaciones que se vayan a certificar. Entonces, en cuanto a la elaboración de políticas, pues nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, si utilizamos genéticamente modificados, transgénicos, si no los usamos, pues generar una política de no uso, de no uso de biosólidos, la política de uso de pesticidas,
nutrientes y contratación y de salud y seguridad, pues tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo nosotros al respecto, qué es lo que tenemos como empresa y cómo lo estamos abordando. En cuanto a calidad del aire, es ver que para por lo menos 3 prácticas que estemos desarrollando nosotros para poder nosotros mantener o cuidar lo que es referente a la calidad de esto. En cuestiones de conservación del agua, nos pide que debemos implementar mecanismos para prevenir la contaminación del agua, mejorar las líneas divisorias del agua, trabajo con las partes interesadas para el logro de objetivos, medición de los progresos, asistencia a reuniones locales sobre cuencas hidrográficas, implementar prácticas de manejo de agua. ¿Qué es lo que nosotros estamos empleando? Tenemos una lámina de riego implementada, tenemos un sistema de riego localizado, solamente utilizamos el agua necesaria para los procesos, tenemos la cuantificación de cuánta agua estamos tomando en cuenta, empleamos algún objetivo para la disminución de esta, estamos trabajando en conjunto con las partes interesadas o con los organismos correspondientes para el logro de objetivos, para la conservación de los recursos hídricos que a lo mejor pudieran haber dentro de la comunidad o dentro del sitio de producción. En cuestiones de la conservación de energía, nos pide prácticamente que llevemos el cálculo de la huella de los gases de efecto invernadero, herramienta como el CIS, que es una tipo calculadora que nos permite conocer prácticamente nuestra huella de carbono dentro de nuestros procesos productivos. Eh, Dentro de esa versión 2 hubo un ajuste ya que se incluyeron algunas aclaraciones. Nos pide el cumplir o calcular la parte de la huella de los gases de efecto invernadero a través del alcance 1, alcance 2 y alcance 3, que es prácticamente los tipos de emisiones que estamos teniendo. El alcance 1 son aquellas emisiones que genera directamente la empresa. El alcance 2 son aquellas emisiones indirectas compradas como la parte de la electricidad, y el alcance 3 son las emisiones indirectas producidas durante toda la cadena de valor o la cadena de suministro, por ejemplo, el transporte. Entonces ya no es solamente considerar qué es lo que estamos haciendo nosotros como empresa, sino todos aquellos eslabones que a lo mejor nos aplican o que no nos aplican de forma directa, pero sí de manera indirecta. Hay que conocer cómo contribuye esto dentro de los gases de efecto invernadero y el poder establecer mecanismos o metas que nos permitan, si no a lo mejor disminuir, por lo menos mantener los niveles que tenemos, siempre y cuando pues sean favorables. La parte de los desechos y reciclaje nos pide que debemos implementar mecanismos para desviar la pérdida de alimentos a vertederos, es decir, evitar que los alimentos que no cumplen por condiciones de calidad vayan a los vertederos o a la basura, sino que busquemos algunas otras rutas alternas que nos permitan prácticamente dar ese segundo uso. Donaciones para refugios, escuelas, alimento para animales, o bien, si el producto no pudiera o no cumpliera con los estándares de calidad, el poderlos compostear e incorporar al suelo. La reutilización de materiales, que es otro de las cuestiones que por ahí están fuertes dentro del proceso de evaluación del estándar. El reciclaje de los materiales y el seguimiento, es decir, qué cantidad de cartón, de plástico, de madera, de vidrio estoy reciclando y cómo puedo darle ese seguimiento. Hay que tener pues prácticamente registros que nos permitan a nosotros como empresa tener las métricas y tener los datos precisos para el momento de la evaluación, darlos a conocer al auditor, porque luego hay empresas que dicen, es que sí reciclamos, todo nuestro material se recicla, sobre todo en la parte de las empacadoras, que el plástico, que el cartón, que el papel, que los metales, el vidrio. Sí, pero ¿qué tienes para demostrar? Te entregaron algunos recibos, llevas el control de las cantidades de materiales generados, cuánto fue lo que reciclaste, el poder sacar esa métrica de decir cuánto me está costando el producir una tonelada de mango o el comercializar una tonelada de mango en cuestiones de los residuos o los desechos que se están generando dentro de mi operación. Material de embalaje que mejore la sustentabilidad. Aquí hablamos de
pues materiales amigables con el medio ambiente, que se les pueda dar otro uso, que sean generados a partir de materiales reciclados, compra de materiales con contenido reciclado, que es prácticamente lo que ya por ahí veíamos. ¿En dónde se verifica esto? Pues en las fichas técnicas. Ahí nos indican los materiales que se elaboraron, que se tomaron en cuenta para la elaboración de los materiales de embalaje. Y si no, las mismas empresas luego tienen ahí sus declaraciones dentro de las páginas web o en las características de los productos que están generando. Ahí también pudiéramos estarlo abordando. En cuestiones de bienestar y seguridad del trabajo, nos pide políticas de no discriminación, no acoso, procedimiento de atención a quejas, derecho de negociación colectiva, que es para la parte de la conformación de los sindicatos, prácticas de contrato justas, prácticas de pago transparente y justas, capacitación y entrega del equipo de protección personal, control médico anual, colinesterasa, o cualquier otro control médico que sea aplicable para aquellos trabajadores potencialmente expuestos a alguna situación de riesgo, la parte de los cuidados médicos, oportunidades o incentivos para los trabajadores, ya sea para seguir estudiando o incentivos por la parte de los procesos productivos, seguimiento a la parte de la salud, seguridad de los trabajadores a través de tasas de incidentes. El estándar proporciona, por ejemplo, el seguir eh, la metodología de OSHAS para determinar el porcentaje del nivel de riesgo dentro de un centro de trabajo, prácticas para mejorar condiciones laborales, traslados, prendas protectoras, medidas disciplinarias definidas, prácticas de responsabilidad social, atención odontológica, programas de AA, violencia, y que podamos darle ese seguimiento. No solamente decir, pues es que sí lo proporcionamos y hay gente que sí se le está dando, que sí acude, pero no sabemos cuál es en qué etapa se encuentra. Y no quiere decir que nosotros nos vamos a enterar de todo su proceso, porque hay condiciones o situaciones muy sensibles a las que a lo mejor por confidencialidad no pudiéramos ser acreedores o no pudiéramos acceder, pero sí por lo menos decir, pues eran 10, ya 5 ya terminaron su proceso, los otros 5 siguen se les está dando el seguimiento, siguen en terapias ya sea psicológicas, siguen en terapias con programas de los AA, siguen en atención odontológica, o se les está dando seguimiento a la parte de violencia doméstica. Otra de las cuestiones por la cual nos llegamos a pasar es que por ejemplo, nos habla sobre prácticas de contratación justas o prácticas de pago transparente y justas, pero luego las empresas creen que la declaración verbal para todos los puntos de la lista va a ser suficiente. Y en ningún esquema las declaraciones verbales son suficientes. Tenemos que tener evidencia que nos permita prácticamente demostrar, o evidencia objetiva que nos permita demostrar que nuestros procesos se hacen acorde a lo que el esquema nos está solicitando. El poder elaborar un procedimiento sobre la parte de las contrataciones, sobre los pagos justos, transparentes, que nosotros podamos contrastar lo que el personal dice con lo que nosotros tenemos establecido y verificar que haya una coherencia entre todos los elementos que nosotros estamos presentando. En cuanto a sustentabilidad y administración, nos pide que debe haber un equipo de expertos. Este grupo tiene que ser multidisciplinario en cuestiones que tengan conocimientos en gestión laboral, responsabilidad social, impactos climáticos, la parte de lo ambiental, condiciones del suelo, manejo integrado de plagas. Por otro lado, nos van a pedir un plan de sustentabilidad por escrito en el que establezcamos cuáles son nuestras metas a alcanzar, a lo mejor disminuir las mermas, disminuir el gasto de energía, disminuir el gasto de agua, disminuir la parte de los residuos que estamos generando, cómo le vamos a dar ese seguimiento, dónde lo vamos a documentar, cómo lo vamos a comunicar a las partes interesadas en la página web, en redes sociales, en carteles, en la parte de los periódicos murales. Nos pide que tengamos una investigación presencial o apoyo financiero de otro modo para
la parte de eficiencias de pesticidas, conservación del agua. En este caso, prácticamente es como el llevar a cabo investigaciones que nos permitan tener información referente a esto. Si tenemos algunos testistas, si tenemos algunas empresas que estén haciendo luego algunos experimentos dentro de los sitios de producción o dentro de las instalaciones, pudiera funcionar. Nos pide que debemos de tener entrenamientos en prácticas sustentables, pudiendo presentar lo que son las constancias o evidencia documental de que estuvimos, por ejemplo, en webinars como este tipo. Nos pide que la empresa cuente con, haya sido anfitrión o haya apoyado a uno o más eventos durante el último año en agricultura sustentable. Es decir, que a lo mejor haya sido patrocinador de algún congreso, de alguna feria, de algún simposio. Entonces, tenemos que tener evidencia a lo mejor de que figuramos como dentro de los patrocinadores, como lo que publicaron, por ejemplo, al inicio de esta charla, que salen los logotipos, o donde nosotros hacemos la incorporación de la empresa como anfitrión o como parte de, las empresas que estamos apoyando el desarrollo de esto. A manera de información tenemos tener documentados todas las violaciones a cualquier requerimiento legal, es decir, si fuimos acreedores a alguna multa o si estamos en el desarrollo de algún proceso legal por el incumplimiento de alguno de los requisitos. Si hemos sido parte de alguna emergencia medioambiental, es decir, algún derrame o alguna contaminación por radioactivos, por químicos, si a lo mejor y de manera accidental llegamos a contribuir en la contaminación de las fuentes de agua, bueno, pues todo eso tenemos que tenerlo documentado. Iniciativas adicionales asociadas a la sustentabilidad, ¿qué estamos haciendo como empresa en pro de este tema? En cuestiones de campo, los criterios son en protección del medio ambiente y la biodiversidad, identificar cuáles son mis áreas sensibles o medioambientalmente sensibles en un mapa, que pudieran ser la parte de las casas, lagos, manantiales, bosques, edificios, oficinas, escuelas. Pues tenemos que tener nuestro croquis con ello. Evitar el uso de áreas medioambientalmente sensibles para funciones agrícolas, medidas implementadas para proteger esas áreas y el monitoreo de las mismas, es decir, en qué condiciones estaban y en qué condiciones se mantienen, pudiendo demostrar que no se están alterando estas áreas o que no están siendo afectadas por las operaciones de la empresa. Restauración o conservación de hábitats, si a lo mejor participamos en cuestiones de la parte de la reforestación de áreas, de bosques, de cerros, hay que tener evidencia de ello. La parte de mantener los hábitats para polinizadores temporales o permanentes, establecidos por la empresa o establecidos de manera natural por los mismos polinizadores. Entonces, los cuidados tendrían que ser los mismos. Mecanismos para reducir los daños ecológicos en los polinizadores, el utilizar productos fitosanitarios amigables con estos o que su tasa de mortalidad sea nula o mínima, poder aplicar en horarios donde a lo mejor no hay tanta incidencia de polinizadores, etcétera. Manejo de emergencias medioambientales, para ello nos van a pedir los números de emergencia, los planes de gestión de emergencias medioambientales, es decir, qué vamos a hacer en caso de algunas situaciones de riesgo o de emergencia, cómo vamos a actuar como empresa, cómo vamos a actuar ante ello. Deriva de pesticidas y fertilizantes, para ello nos piden la calibración de los equipos por lo menos una vez al año, los planes de gestión establecidos para la deriva, es decir, qué mecanismos estamos empleando nosotros para evitar la deriva de los terrenos vecinos o adyacentes a nuestros campos o de nuestros campos hacia los vecinos. Condiciones del suelo, métricas de la salud del suelo en cuestiones de la formación de carbono orgánico, medidas para mitigar la erosión del suelo, qué estamos haciendo, cobertura vegetal, incorporación de materia orgánica, estamos haciendo algunas zanjas, la parte de las cortinas, estas rompevientos, tenemos un sistema de riego localizado, nos pide
el implementar o mantener por lo menos dos objetivos para mantener o mejorar los indicadores de la condición del suelo, que por ahí pudiéramos tener varios elementos a considerar y asegurar el cumplimiento de estos. En cuestiones de la conservación del agua, eh, nos pide que haya riegos basados en las necesidades del cultivo a través de una lámina de riego o a través de la consulta con algún experto referente a el seguimiento de esto, y nos piden las medidas para mejorar la eficiencia del agua del riego. 80 del 100% de las hectáreas deben implementar estas medidas que hayamos propuesto. En cuestiones de la conservación de energía, pues nos van a pedir los cálculos sobre la optimización de la energía eléctrica, combustible, kilowatts por hectárea, litros por tonelada, kilowatts por tonelada, como ustedes lo quieran bajar, pero tenemos que hacer los cálculos y tener las métricas referente a los usos de estas energías dentro de los sitios de producción o dentro de las instalaciones a certificar. Medidas de eficiencia energética que podamos implementar, usos de energía no renovables por lo menos en el 20% del total de los sitios que se estén certificando. En cuestiones de la gestión de los nutrientes y del MIP, nos pide que debemos tener acceso a recursos de información referente a esto, identificación de las plagas clave, entre las que pudiéramos destacar acciones para prevenir pérdidas económicas, implementación de estratégicas eficaces no químicas para evitar pérdidas. Finalmente, el esquema nos obliga a no solamente ver el control de plagas y enfermedades a través de controles químicos, sino que podamos voltear a ver otros métodos de control cultural, biológicos, físicos, mecánicos, que nos permitan prácticamente el control de estas plagas sin tener que llegar a un control químico, ya a menos de que la situación esté fuera de nuestro control, entonces poder acceder a este recurso, pero que no lo pensemos como primera opción, sino que veamos algunas otras alternativas que nos permitan llevar a cabo controles más amigables con el medio ambiente. Conocer los umbrales económicos basados en la ciencia, a partir de cuántos especímenes de plagas en hoja, en flor, vamos a empezar a tomar decisiones para los métodos de control, qué porcentaje de daño vamos a estar monitoreando para poder aplicar estos mecanismos. La justificación del uso de pesticidas respaldado por documentos, registros de aplicaciones de pesticidas, el seguimiento y reducción del uso de pesticidas del 30% o más, que es prácticamente lo que buscamos, en donde podamos nosotros establecer que estamos implementando mecanismos o medidas que no son necesariamente químicas para el control de plagas, enfermedades o malezas. La identificación de los pesticidas y las plagas con mayor riesgo a desarrollar resistencia y los mecanismos empleados para reducir la resistencia. Para esto también igual nos van a pedir la evaluación del rendimiento del manejo integrado de plagas, es decir, qué de todos los métodos que estoy implementando está funcionando, qué no me está funcionando, qué estoy yo prácticamente recomendando o reestructurando para retomar este proceso, porque no es solamente el no me funcionó, sino ver qué otras alternativas tengo para llevar a cabo este control, si hubo una disminución de la plaga, si hubo un control o si hubo un aumento de la misma. La clasificación de los pesticidas por toxicidad en cuanto a afectaciones de mamíferos, organismos benéficos, polinizadores, potencial de residuos, la protección de polinizadores que ya por ahí les había mencionado, el monitoreo de las características del suelo, que es prácticamente llevar a cabo los análisis del 100% de las hectáreas con una frecuencia de por lo menos cada 3 años. Registros de aplicación de los nutrientes, que sería prácticamente las bitácoras, aplicaciones de los nutrientes de acuerdo a los análisis, traspaso de nutrientes, eliminación de nutrientes en un cultivo, ya que uno de los errores más significativos dentro de los procesos es que hacemos los análisis de fertilidad de suelo, pero al final de cuentas ni siquiera tomamos en cuenta esos análisis para determinar qué es lo que nos está solicitando el suelo.
Los análisis ya te dicen que está sobresaturado de elementos mayores o algunos elementos menores y seguimos haciendo las mismas aplicaciones. Entonces es detenernos, hacer el análisis de la información y determinar qué es lo que realmente es necesario para la parte esta de la nutrición, qué es lo que realmente hace falta al suelo o qué es lo que se está deteriorando que tenemos que reincorporar. Registro de la eficacia del uso de los nutrientes por unidad de producción, mejoras en al menos el 80% del total de hectáreas sobre el uso de NPK. A manera de informativo tenemos que debe de haber cualquier notificación por aplicación de fertilizantes o plaguicidas fuera de los rangos. En cuestiones de instalación, y ya casi para finalizar, tenemos las mismas áreas que se abordan en campo y es prácticamente el mismo requisito. Protección al medio ambiente y biodiversidad, manejo de energías medioambientales, conservación del agua, conservación de energía y uno de los apartados que no consideramos en campo y que es específico para la parte de instalación es el de residuos y reciclaje. Aquí nos pide prácticamente implementar medidas para reducir las millas de alimento por distribución de producto. El 100% de los productos obtenidos y distribuidos, proveedores locales, planificación de rutas, sincronización serían algunas de las medidas a implementar. Prácticamente es qué podemos hacer nosotros para estar mandando a lo mejor termos o embarques no llenos y que al final de cuentas nos van a pegar en la parte de los gases de efecto invernadero. Entonces, el poder hacer consolidados o el poder mandar, me ha tocado ver algunos termos que llevan empacadoras, por ejemplo, que manejan diferentes productos, hacen consolidados de diferentes productos en un mismo termo. La fruta la consiguen con proveedores locales, planifican las rutas, para eficientar el uso del combustible o la cuestión de eficiencia energética, etcétera. En cuanto a ventajas y retos del estándar de sostenibilidad, como ventajas, pues a través del estándar pudiéramos nosotros demostrar el compromiso real con la parte de la sostenibilidad ambiental, social, lo que prácticamente nos pudiera abrir puertas a nuevos mercados, mejorar la eficiencia del uso de los recursos dentro de las operaciones, porque luego es una de las cuestiones que desconocemos. Pudiéramos darnos cuenta cuántos residuos estamos generando, cuántos químicos estamos empleando, cuántos nutrientes estamos usando, cuánta agua y qué podemos hacer nosotros para eficientar el uso de estos recursos que nos permita prácticamente reducir costos. Nos permite ayudar a gestionar riesgos ambientales, regulatorios o en cuestiones de reputación. Al ser un estándar con puntuación, prácticamente nos permite identificar cuáles son las áreas de mejora para la operación. Así como hay ventajas, pues también tendríamos retos como empresa, que sería prácticamente el hacer los cambios operativos, administrativos, la parte de la inversión, porque pues es meterle dinero a la parte de las certificaciones. Y no solamente esta, pero aquí estamos hablando de inversiones, porque luego hay empresas que no tienen dados de alta a su personal en el seguro, hay empresas que no pagan el salario mínimo, hay empresas que no hay contratos o que no tienen personas específicas para la parte esta de, de las, del capital humano. Entonces, o incluso luego hay instalaciones que en cuanto a infraestructura no cumplen, que necesitamos meter algunos procesos ambientalmente seguros, por ejemplo, la parte de la colocación de paneles solares, entre otros. Entonces, sí, el reto es eso, los cambios operativos, administrativos, las inversiones que pudiéramos generar, la recopilación de información de datos, porque ahorita nos hablan de métricas, entonces no solamente llenar una bitácora, sino poder tener datos de cuánto me está costando producir o comercializar una tonelada de mango, de aguacate, de guayaba, en todos los elementos que ya hemos estado hablando. Y en el caso de los grupos de productores o de instalaciones, la coordinación entre diferentes productores pues se volvería compleja. Si muchas veces en la misma empresa es complejo el poder llegar a acuerdos, el poder lograr algo de lo que tenemos planificado,
Ahora, hablando de grupo de productores o de grupo de instalaciones, pues todavía eso se complicaría un poco más. Sin embargo, a pesar de que pues sí hay diferentes topes para poder llegar al cumplimiento de esta certificación, eh, la satisfacción que las empresas tienen de poder demostrar que son no solamente una empresa que produce alimentos seguros, sino que además producen bajo procesos sociales, prácticas sociales responsables y procesos que favorecen la parte ambiental, pues todavía sería ese valor agregado al producto que se están comercializando. Entonces, eh, está difícil, no es imposible, es cuestión de que las empresas se decidan, es cuestión de que queramos generar un cambio dentro de las instalaciones, dentro de las operaciones, y pues que podamos dar ese gran paso. De mi parte sería todo. No sé si haya